Bueno, se imaginarán por qué es esto, ¿no? Aunque la impresora no estuvo de mi lado y no se nota mucho el color de... Pero este es el nuevo canal. No sé si alguna de ustedes ya pudo verlo. Tenemos nuevo canal. Obviamente, como les dije, este canal de uñas va a seguir. Voy a seguir haciendo contenido de uñas. Es más, les estoy preparando cosas muy copadas. Pero tenemos aparte el nuevo canal. Tenemos el rosa, que es el de uñas. Y el verde, que es el de craft. Así que las invito a suscribirse. En la pestaña de comunidad está el enlace. Y bueno, ahí vamos a hacer manualidades y un poquito de todo. Ahora, lo que tenía ganas de hacer es hacerme unas uñas de poligel, que es un tema por el cual me han preguntado bastante. Bueno, poligel, acrigel, tech gel, como les guste llamarlo. A ver, acá vamos a poner el vivo, así las puedo leer. Y voy a tratar de trabajar todo aquí, para que no me roben más los videos, palito palito. Tenemos este fondito. Así que bueno, a ver, acá pongo el chat, ahí estamos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Si pueden, denle like al video. Y si pueden también compártanlo en los grupos que estén o con sus amigas manicuras, sus colegas, etc. Así cada vez somos más en esta comunidad. Vieron que el canal está ahí nomás de los 10.000 suscriptores, una locura total, me enloquezco. Bueno, yo voy a empezar, voy a sanitizar mis manitos. Acá tenemos alcohol, wipes. Y me tengo que sacar, que no creo que se llegue a notar. Díganme si quieren que le ponga zoom o algo al video. Díganme ustedes si se ve bien, si quieren verlo más cerquita, etcétera, si me escuchan bien. Me tengo que sacar que tengo restos de brillito, el top coat común. Bueno, porque vieron que para hacer las uñas de muestra, como esta, por ejemplo, me pongo el top coat. Esta está hecha en poligel. Me pongo el top coat y después track y se sale. Y no me lastima mi uña ni nada. Y el brillito del top coat queda acá. Así que bueno, ya que tenían bastantes dudas con el tema de poligel, voy a aprovechar y me voy a hacer... ¿Vieron qué largas tengo las uñas? Una locura. Para mi largo normal, una locura. Así que bueno, vamos a empezar con... Tengo ganas de armarme, pero no tuve tiempo. Las wipes con friselina, ¿es? Friselina. Bueno, con las bolsas ecológicas también podemos armarlas y... Está bueno, para no tener que andar comprando tantas wipes que encima son desechables. Ahí va. Lo que yo les quería comentar, que me estuvieron preguntando bastante, era con respecto a cómo hacer para que el poligel, el acrigel, lo que usen, ¿sí? Acrigel, les quede fijo a la uña, cómo se prepara la uña, etc. Ahora ¡ay! Me quedó fuera del gabinete el algodón. Acá, por ahí acá. Esto. Sí, acá tengo un tarrito con algodón. Bueno, para sacarme el brillito que les decía. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo manejar el poligel y demás. Así que si les copa. Y después algún diseñito vamos a hacer. ¿Saben qué diseño tengo ganas? Pero todavía no sé. O sea, vi un video en Instagram o en Pinterest, no me acuerdo, que hacían el efecto... ¿Vieron el efecto cáscara de huevo que se usa ahora como de finalizador? Es más, en AliExpress venden un top coat para semi,
que viene así con esto, con este como efecto cáscara de huevo, que es como que tiene pintitas negras. Y vi que lo hacían con esmalte negro y un cepillo de dientes, ¿no? Y hacían así como si fuera esto, con el cepillo, y entonces iban quedando las gotitas. Y ponían obviamente pilofo acá para no mancharte todo el dedo, toda la mano. Así que bueno, no sé. Voy a ver si... Me voy a fijar si tengo algún cepillo que no sea para dientes claramente. Ah, capaz que con este podría, total. Después lo limpio y con este podría quedar el efecto, ¿eh? Porque esto es como las cerdas son duritas, como las de un cepillo de dientes. Lo que pasa es que tiene un poco de polvo, no sé si va a quedar bien. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Ahora, la cuestión, yo ya me saqué esto, lo que tendría que hacer es fijarme tema cutículas y demás, pero hace poquito yo anduve acá cada tanto, creo que casi todos los días me ando limpiando acá la parte de cutículas y demás. Así que, bueno. Voy a empezar con eso rapidito. ¿Se escucha bajito? Hoy no sé cómo hacer porque no puedo bajarlo más. El coso, fíjate si no tenés bajito el volumen de tu celu y si no, voy a tratar de hablar más fuerte. Acuérdense que en cualquier preparación de uña natural tienen que sacar todo esto, todo el perigio, los pellejitos, toda la célula muerta, ven que se deposita en por debajo de la cutícula, entre la uña y la cutícula, todo esto hay que sacarlo. Porque cualquiera de estas pielcitas puede... Si queda ahí, ¿qué pasa? Tarde o temprano esa pielcita se nos sale, ¿sí? En unos días. Y el producto, si queda pegado a esta pielcita, se va a levantar junto con la pielcita. Así que hay que retirarlo todo, no dejar absolutamente nada de célula muerta y demás. Si tienen que realizar cortes, como por ejemplo yo acá me sobra un pedacito, que me parece que no voy a poder cortar con esto, o sea, moviéndolo, lo que voy a hacer es lo voy a dejar para después de limar. Lo que les digo del efecto tipo cáscara de huevo es esto. Miren, compré un esmalte de Avon que creo que ya se los mostré. Y ven que viene como con unos glitters, pero más allá de los glitters tiene como unas pintitas blancas. Bueno, es como una cosa así, el efecto, pero lo he visto con negro. Y yo conseguí en rosa y en verde, pero ya les digo, son esmaltes tradicionales. Y yo quiero hacerlo con semi. Así que bueno, si tienen que cortar pedacito de cutícula o algo de eso, déjenlo para después de limar. Porque si no van a dejar muy frágil toda esta área y si se pasan un poquito y tocan con la lima, pueden lastimar, cortar y demás. Así que mejor, primero preparamos la uña con la lima y después recién hacemos los cortes de cutícula que sean necesarios. Si es que es necesario, como les digo siempre, no corten cutícula por cortar. Hay gente que no tiene, que hay manos que no van a tener la necesidad de cortar. Hay una cuestión que les quiero aclarar, que es que yo voy a usar moldes para esculturas, ¿sí? Moldes de papel para estas uñas, pero en contra de lo que corresponde. Díganme una cosa, díganme si quieren que... Porque tengo para mostrarles, vieron que les conté que estuve haciendo un perfeccionamiento y aprendimos unas cosas muy copadas con respecto a la colocación de moldes. En cada caso exclusivo de cada tipo de uñas es distinto. Entonces, díganme si quieren que les arme un video con el detalle de literalmente cómo colocar los moldes en cada tipo de uñas. Bueno, lo que les decía,
Lo que correspondería sería que yo me corte todos los bordes libres y lime al ras redondeando, ¿sí? De punto cero a punto cero para colocar el molde como corresponde. Pero yo estoy tratando de que mis uñas naturales crezcan, así que no lo voy a hacer, ¿sí? Me voy a hacer la construcción por encima, por más que me cueste un poco más y que por ahí el molde no quede tan derecho, ¿sí? La clave para que el molde quede derecho es que la uña siempre esté el borde libre redondeado, lo más al ras posible y que llegue perfectamente de una ancla de tensión a otra, de un punto cero a otro, ¿sí? Los puntos cero son donde digamos, donde se empieza a despegar la uña del dedo, ¿sí? Acá y acá. Donde empieza, o sea, deja de ser uña pegada y empieza a ser borde libre. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, bueno, ahí tenemos esta. Ahora vamos con esta. Voy a humedecer un poquito más de vuelta. Así me ayuda a remover un poquito mejor. Siempre esta mano es un caos porque no puedo enfocarla para arriba y no puedo con la izquierda mover de una forma que ustedes me vean mejor. Hola Lilian, ¿cómo estás? Perdón si no saludo a alguien, pero es que veo algunos comentarios. Hola Natalia. ¿Cómo se había quedado como que se había quedado tildado el chat? Puede ser. ¿Se escucha mejor ahora? Genial. Sí, hago el video de los moldes, bueno, buenísimo. Al fin me engancho en un vivo, siempre lo veo varios días después. Sos una genia, estoy aprendiendo mucho de vos. Gracias, Lilian. Vane dice, se lo llama efecto pimienta también. Ya venía en esmalte tradicional. Genial, genial. Bueno, claro, yo no sabía bien el nombre, pero vi que... Ay, no me acuerdo si era... Benalisa o... Me parece que era en la página oficial de World Pretty, la marca, me parece que vi que decía eggshell, o sea, como la cáscara del huevo, el efecto este que les digo, por eso le digo así, pero realmente no sé bien si se llama así, porque lo vi muy poco, pero es como que pareciera ser como que empieza en tendencia y la verdad que me encanta cómo queda, así que me gustaría probar a ver si le encajo la onda, si lo podemos hacer de una forma más caserita, porque la verdad que en las tiendas de insumos de acá en Argentina no, bueno, de Mar del Plata por lo menos, o las que sigo por Instagram y demás, ni lo vi eso, pero ni aparece. No sé si alguna lo vio y bueno, yo hay veces que obviamente no veo todo, así que si alguna lo vio, pase el dato para que no tengamos que hacer el efecto casero. Pero bueno, si no tenemos el tope ese, igual nos la rebuscamos y de alguna forma vamos a lograrlo. Quiero creer que va a salir así. Qué difícil esta mano, por favor. Encima, claro, como esta es más difícil, nunca me queda al 100 bien esta, ¿no? Como a mí me gustaría. No solo la estructura, el esculpido y demás, sino por supuesto que la limpieza también, así que... ¿Qué va a ser? Es difícil, excepto que uno sea ambidiestro o que tenga, no sé, 15 años de hacerse la mano esta, ¿cómo se llama? La mano no hábil, con la mano no hábil hacerlas, está difícil. ¿No les pasa a ustedes que la mano izquierda con la derecha, por ejemplo, les queda re bien? O como les gusta. O incluso cuando tengo que limar la de este lado. Ay, mamita, empiezo con unos calambres. Se me acalambran hasta los dedos. Bueno, acá esto lo voy a tener que cortar porque así no sale. Y vamos con este que es el último. Empujo y repujo. Es como una rima. Ahí, piel muerta.
cantidad, che. Sí, también eso. Siempre tengo más de esta mano que de la otra. Pero no sé por qué. ¿También no les pasa que de una mano le crecen más las uñas que de la otra? Bueno, a mí me pasa. Todo deforme. Pero bueno, todos tenemos un ojo más chico que otro, una rodilla más alta que otra, no, mentira. Ay, Dios. Bueno, más o menos, el resto se corta. Entonces, ahora voy a pasar a preparar. Yo preparo siempre con 180 porque es más suave que una 150 y demás, ¿sí? Primero voy a preparar esta. Voy a tratar de que quede lo más uniforme posible. Sí, no hay que limar de más, no hay que darle 800... no hay que darle 800 veces con la lima, ni que quede toda la uña desgastada, ni nada de eso. Es simplemente quitarle el brillo superficial. Si quieren, pueden usar, pero no es obligatorio, algún preparador de la uña, o sea, un nail prep, o lo que en Argentina conocemos como adher. Una vez que terminan de preparar la uña y pasamos la wipe con alcohol, ahí es que va el nail prep. Y recién después ponemos o el primer o el bonder o bueno, lo que vayan a usar, ¿sí? Porque la idea del nail prep es justamente preparar la uña, o sea, lo que hace es la desengrasa, o sea, nos ayuda a sacarle más de esta grasitud que puede tener la uña natural, ¿sí? Yo me estoy preparando todo esto y ahora me voy a tener que parar a buscar los moldes que recién me doy cuenta que no están en mi mesa. Lo que sí no sé si me voy a hacer, me parece que me las voy a hacer cuadraditas. Van a ser cortitas, ¿sí? Yo les aviso desde ahora, ya saben que yo uñas muy largas. Encima ahora, como les comentaba, que abrí el canal de manualidades, que se pueden suscribir. Se llama igual que este, pero en vez de nails dice craft. ¿Sí? O sea, lo buscan en la pestaña de este canal, en donde dice canales, está el otro canal. Ahora encima que tengo que grabar también videos de manualidades, imagínense que muy largas no las puedo tener. Así que bueno, acá voy a verificar que todos los huequitos, los lugares más recónditos de mi uña, queden opacos, ¿sí? Queden mate y que el limado sea lo más uniforme posible. Que no me queden partes brillosas. Si yo veo que se me está acumulando mucho polvillo como acá, puedo retirarlo a la mitad del limado, no importa, ¿sí? Porque yo necesito verificar que esté limando correctamente todo esto, ¿sí? Y a veces el polvillo no nos deja ver, entonces mejor tener el cepillo a mano, ir retirando e ir chequeando que el limado esté correcto. Ahora les voy a dar unos tips para que la uña de poligel quede más fuerte y no se salga, ¿sí? Que no se despegue, que no haya desprendimientos prematuros, porque como les decía, estuve estudiando el tema este del acrigel para darles el mejor contenido posible. Y lo que me di cuenta también, porque yo hago contenido para YouTube, pero también miro mucho, yo consumo mucho YouTube. Entonces, lo que me estuve dando cuenta es que capaz esta información que les voy a contar hoy falta, ¿sí? No está. Entonces está bueno que o que se queden viendo el vivo, o que bueno, si no pueden quedarse ahora, que después lo vean mañana o pasado, pero que lo vean, que le presten atención a esto que les voy a comentar, ¿sí? Porque son un par de detalles que van a ver cómo les va a cambiar la aplicación. Bueno, esta sí la redondeé un poquito porque
esta ya saben que me crece deforme, todo el problema que tiene mi uña. Tendríamos que hacerle un monumento a la uña del dedo chiquito. Porque... o un sticker personalizado, algo hay que hacerle, che, a este dedito. Qué pobre, yo lo bardeo en todos mis videos. Ahí sacamos todo el polvillo posible con la brochita, el bledo, el cepillito que usemos. Y ahora sí, si me quedó algún pellejito, alguna pielcita, algo que no pude sacar con el repujador, entonces ahora sí lo voy a cortar con el alicate. ¿Sí? Ahí está, ahí salió. Y me quedó otro, maldita sea. Bueno, ahí está. Ahora chequeo en esta. Acá tenemos también un cachito. Listo, afuera. En esta no me acuerdo si quedaban. No. En esta creo que sí o no, a ver. O sea, capaz se salió porque a veces, ya les digo, está medio durito y no sale con el repujador, pero cuando pasamos la lima se desprende. Entonces, por ahí después ni hacía falta cortar. ¿Se dieron cuenta cómo acabo de conjugar esa oración? Bueno, ahí está. Esta siempre tengo acá como dureza o pellejito durito, porque vieron que les comenté que tengo la costumbre acá también de yo misma con mis uñas me rasco así y me lo empiezo a arrancar, un desastre. Bueno, cuestión, ya están limadas, ven que están opacas, que no brillan y no me rayé las uñas, no me hice un desastre y ya me preparé la parte de cutículas. Lo único que no está bien, o sea, que ustedes tendrían que hacer si quieren la aplicación más perfecta, es que no corté los bordes libres, no limé la punta, no redondeé y todo eso que ya les comenté, ¿sí? Entonces ahora sí, con el alcohol o sanitizante, el Synergy Wipe, la marca que les guste, ¿sí? El mío es alcohol común rebajado al 70 y ya está. Vamos a retirar el polvito que haya quedado más superficial. Y ahora sí, tenemos las uñas limpitas. A ver, ahí se ve mejor. Tenemos las uñas limpitas, sin pellejitos. Bueno, acá hay uno. Ahí está. Listas para empezar la aplicación, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a pasar a hacer es a agarrar los moldes. Que, como les decía, todavía no sé si cuadrada o... A ver. Lo que pasa es que para cuadrada yo no sé si me alcanzan. A ver, ¿cuántos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sí, ya está. Tenía 11 dedos la chica. Bueno. Cuestión, como a mí me sobra borde libre, lo más probable es que yo no corte los moldes estos, ¿sí? Pero no se preocupen, eso lo vamos a dejar para otro video donde les voy a explicar cosas que les juro que les va a volar la cabeza. Porque van a decir, wow, ahora sí entiendo cómo encajar el bendito molde en cada tipo de uña que existe y para que quede lo más perfecto posible. Así que bueno, vamos a empezar con, a ver... Vamos a empezar con la chiquitita que detesto, que es la que más trabajo me va a dar, ¿sí? Bueno, ya saben que para colocar un molde y hacer punta... ¡Uy, ya la cagué! Punta cuadrada. Tenemos que pegar la punta lo más posible, o sea, la punta, las aletas, lo más perfecto posible y que la punta nos quede abierta, ¿sí? Además, los cortes de oreja de gatito, como lo conozcan, nos ayudan a que
estructura tenga una mejor curvatura C, ¿sí? Por eso los hacemos también. En esta la verdad que podría haber cortado porque esta la había limado, estaba cortita. Ahora una vez que yo lo coloco y de punto 0 a punto 0 está perfectamente colocado, está derecho, tengo la abertura acá, etcétera, etcétera, lo que hago es empezar a cerrar el molde sin mover esto y sin moverlo de lugar. Lo empiezo a cerrar por debajo de la yema del dedo, ¿sí? Entonces empiezo a cerrarlo un poco más. Fíjense que recién estaba más ancho y ahora me quedó un poquitito más hacia adentro. Más allá de que esté un poquitito hacia adentro, esto no me va a afectar porque yo voy a hacer unas uñas cuadradas pero cortas, ¿sí? Y desde mi punto de vista queda mejor así. Entonces ahora sí que tengo el molde puesto, bien cerrado, punta abierta, de punto 0 a punto 0, bla, 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 bla. Voy a pasar a poner... A ver, ¿dónde está mi primer? Mi primer. ¿Dónde quedó? Ay, no te puedo creer. Bueno, paren que voy a agarrar otro, no el de siempre. A ver. Ay. No, este es sin ácido. Ay, no veo. ¿Qué es eso? Acá está. Bueno, a ver. Hay una cuestión. ¿Vieron lo que les decía antes del nail prep? Bueno, vamos a poner, como a ustedes les gusta mucho usar el adher, vamos a ponérselo también, para que vean lo que sucede. Yo escurro el pincel y dejo muy poquito líquido, ¿sí? Acá tenemos la uña y lo que voy a hacer es darle unos toquecitos. Che, esto está seco, ¿esto tiene algo? Ay, no me jodas, como no lo uso. Yo que quería hacer toda la demostración. No, se secó. Se evaporó. Bueno, no hay demostración, no tenemos adher. Tengo el de las Varano, a ver. Ay, bueno, vamos a usar el de las Varano. ¿Qué pasó con ese frasco? Bueno, lo voy a usar para alguna manualidad. Para algún invento o algo lo vamos a usar. Tiene una... Bueno. Entonces, de a toquecitos, ¿ven? Ya ahí agarra toda la uña. Espero unos segunditos, esto era adher, ¿no? Porque ya veo que puse cualquier cosa. Espero unos segunditos y ahí ven cómo se va absorbiendo y va desengrasando toda la uña. Se empieza a ver como todas esas rayitas que quedaron del limado, ¿sí? Todos los canales de adherencia abiertos. Bueno, ya con eso es suficiente. Ahora sí, esto ya se absorbió, pasamos al primer. Y lo mismo, escurro el pincel un poquito y de a toquecitos ya se cubre toda la uña. Si está chiquita, entonces con un toque está. Pero acuérdense, siempre el dedo para abajo, o sea, mirando a la mesa, para que el producto nunca se vaya contra la piel. Y menos si es primer con ácido, ¿sí? Si no pueden... Uy, me la llevé puesta. Si no pueden usar primer sin ácido, pueden usar bonder, lo que a ustedes les guste. Cuestión. Ya puse primer, o sea, el nail prep. Ya puse... Ah, acá estaba. Digo el adher. Acá está el otro primer. Bueno, ya puse adher, o sea, el nail prep. Ya puse el primer. Había preparado la uña, está limpia, todo, bla, 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 bla. Vamos a poner base para semi. Entonces, voy a buscar mi base para semi, que ya tengo que comprar otra, porque de estas que tenía un montón, ya... se me está acabando. Es hora de comprar una base nueva. Capaz que me compro la de Cherimoya, que tanto me preguntan si es buena. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena la de Cherimoya? En este dedo vamos a tener sumo cuidado con su deformidad. Una capa bien finita de base, ¿sí? Que cubra toda la superficie de la uña, pero que no me pase. Nunca me tengo que pasar con la base hacia la piel. Nunca tiene que chorrear. Y no hace falta ponerle base al molde, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer algo, que es lo que les digo, un buen truquito, que les va a cambiar un poco la perspectiva de aplicar poligel para que les quede mucho mejor. Entonces, no hagan todos estos movimientos tampoco.
Voy a empezar precurando desde afuera un poquito por las dudas de si me quema o no me quema, bla, 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 bla. Y ahora, mientras esto se va haciendo, uy, que toqué, voy a ir leyendo sus comentarios que veo que están escribiendo muy copadamente. A ver. Ay, paren, que se me secó la garganta. Bueno. A la hora de nailar con la izquierda es todo un tema también, sí, con la colocación de moldes según la uña, bueno, genial. Patricia dice, hola, yo también es la primera vez que llego al vivo, genial. Bienvenida, hola Juli. Hola Ceci, Vane, ya te saludé. Yo terminé ayer de hacerme la derecha, primero que quede bien esa y luego la izquierda, claro. Juli dice, llegué tarde. No, recién arrancamos, tranqui. Estamos preparando las uñas, poniendo base y demás. Bueno, ahora que veo que no me quema, le voy a subir la potencia. Y con 30 segundos estamos en realidad, porque es una cabina de 48 watts. Después una de ustedes me comentó hace poco cómo usar estos geles. Y la verdad es que se usan como cualquier gel de construcción. No hay algo específico para esta marca en particular, ¿sí? Lo que puede pasar, si estás viendo, no me acuerdo quién lo preguntó, pero bueno, si lo estás viendo y sos la que me preguntaste hace unos días, lo que puede llegar a pasar es que tu cabina no tenga suficiente potencia o que lo estés curando poco o algo de eso. Porque no sé, tampoco me especificaste bien qué es lo que pasaba. Bueno, esto ya se secó, ¿sí? Entonces, yo no me hago porque toco la guitarra, claro. Yo tengo un adher de Pinnacle, pero me da miedo usarlo. ¿Por qué te da miedo usarlo si el adher es un desengrasante, no hace nada? Chequeemos que el molde esté en condiciones. Romina dice... Vane dice... Una vez que se aprende de los moldes te cambia la vida. Sí, es verdad. Romina dice, hola Dani, soy de Catamarca, hermosos tus trabajos y muy agradecida de tus enseñanzas. Gracias. Una preguntita, ¿se puede esmaltar las uñas con gel paint como si fuera esmalte semi? Poder se puede, pero no te conviene porque el gel paint, primero que lo vas a tener que curar más tiempo de lo que curás un esmalte de semipermanente. Y segundo que son más caros y rinde menos el frasquito, entonces la verdad que no te conviene. Pero poder se puede. Gabriela dice, saludos desde Salinas, Uruguay, siempre es un tema a la mano derecha, gracias por tus enseñanzas. Ay, qué lindo Uruguay. Bueno, un besito Gaby, gracias. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos la base, como les decía, solamente en la uña, no hace falta ponerle base al molde. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la técnica plataforma. ¿Conocen lo que es la técnica plataforma? ¿Saben lo que es? ¿Alguna sabe? ¿Alguna sabe? Pónganlo en los comentarios que tanto que están ahí escribiendo. Ya se podrán dar una idea igualmente porque recién les mostré el producto que estaba acá al lado. ¿Sí? ¿Saben lo que es? Bueno, genial. Para las que no saben lo que es, la técnica plataforma consiste en simplemente hacer una plataforma pequeñita sobre la que se va a apoyar el producto. Y en este caso la hacemos con gel de construcción. Que puede ser con gel clear para que después, si vamos a usar el mismo color del poligel, no haya problema, no se trasluzca, no quede algo distinto y demás. O bueno, en este caso, como los dos son de la misma marca y es el mismo tono, yo lo voy a hacer con esta, ¿sí? Y esta plataforma se hace de la siguiente manera. Me voy a sentar otra vez porque no sé por qué estoy parada. Primero, vamos a agarrar un pincel para gel de construcción. A mí me gusta este, ya saben, se los mostré 3 millones de veces porque lo tengo hace 500.000 años y está impecable. Bueno, y lo que voy a hacer es, primero voy a decidir el largo de mis uñas, ¿no? Y como les decía que iban a ser cortitas, las voy a hacer de un número 2, ¿sí? Y después de última, después del vivo, si veo que me quedan muy largas, me la limo un poco más y ya está. Pero las voy a hacer de un número 2. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una perla no muy grande, ¿sí? De gel de construcción. Y la voy a depositar, a ver, les voy a poner zoom. Porque quiero que esto lo vean bien. Ay, 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 que toque. Estos son los comentarios. ¡Correte! Comentario.
Ahí, zoom, ahí está. La cosa es así. Para hacer la técnica plataforma espero estar enfocada. Yo voy a depositar la perla entre el borde libre y el coso como se llama el molde, ¿sí? Pongo la perla. Y ahora, como trabajamos normalmente el gel de construcción, con movimientos de zigzag, con lo que se llama técnica del hilo, y evitando soltar el pincel, es decir, nunca saco el pincel del todo del producto, lo llevo de un extremo a otro, de un punto cero a otro el producto. Ay, siempre me pasa lo mismo con este dedo, me empieza a temblar el dedo, chicas. Y acá yo me pasé para la mierda del número 2. Perdón por la palabra. Entonces lo acomodo, ¿sí? Y esto lo llevamos de punta a punta. Si me sobra gel y me quedó mucha cantidad, la retiro, ¿sí? Porque no queremos algo extraordinariamente gigante. Ni gordo, ni nada de eso, ¿sí? Simplemente es una plataforma sobre la cual vamos a trabajar el poligel después. Entonces retoco, saco lo que no quería, me fijo el número 2, era por acá. Se ve que mi perla era muy grande. ¿Se ve oscuro o es que yo el teléfono del que estoy viendo está oscuro? Porque tengo el aro de luz prendido, o sea, no debería verse oscuro. Ojo con el gel, que ya saben que chorrea, ¿sí? Sobre todo esta marca es bastante liquidonga, pero a mí me gusta, igual. Y acá, bueno, ya lo tenemos. Entonces lo que hago es 30 segundos de cabina, ¿sí? 30 segundos de cabina y estamos. A ver. Fedra. Ay, me encanta ese nombre. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Te sigo, gracias por compartir tu conocimiento. Vanidosa Neis. ¡Hola, Vanidosa! ¿Cómo estás? Síganla, que es una genia. Llegó a los 100.000 suscriptores en nada porque realmente es muy grosa en las uñas. Pero no se vayan de mi canal ahora, ¿eh? Después, cuando termine el vivo, ahí la van a ver a Vanidosa. Entonces, ya tenemos plataforma. Pero ojo, que no se mueva el molde, no saquemos el molde, no hagamos lío. ¿Ok? Ahora yo ya puedo limpiar mi pincel de gel. Para gel en realidad, porque el pincel no es de gel. Ya lo puedo limpiar. En realidad, bueno, me faltan todas las otras uñas, ¿no? Pero cuanto más limpito lo tengan, mejor. Además, recuerden que estamos trabajando con la cabina, no queremos lío, ¿sí? Imagínense que quedó el pincel acá con restos de gel. Le da la luz de la cabina, chau, perdimos el pincel. Así que bueno, hay que cuidarlo. Y ahora vamos con el pincel para poligel, que es el que viene con la espatulita. Ojo, ¿se puede usar también el que es para gel? Sí, pero como tiene la espatulita, te sirve para cortar las cantidades de poligel que quieras usar. Hay una regla que no es 100% perfecta, pero que dice que la perla de poligel que cortamos es del tamaño de la espátula, ¿sí? ¿Vieron cuando uno va sacando de a perlas? Porque digamos, el chiste un poco del poligel o del acrigel, es justamente que no poner toda la perla de una y ya trabajarlo así de una, sino más bien irlo trabajando de a capas. Entonces que entre capa y capa se seque perfectamente, se cure perfectamente. Voy a poner alcohol en mi dapen porque no tengo la solución para poligel, ¿sí? Si la tienen, obviamente les voy a recomendar que la usen, ¿sí? Pero si en una de esas se quedaron sin alcohol, sin la solución, digo, y necesitan hacer uñas de poligel, tranquilamente la pueden usar. Cuestión, el pincel está,
Bien, está limpio, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Ahora yo lo que tengo que hacer es humectar todo el pincel, humedecer todo el pincel, ¿sí? Todas las cerdas del pincel tienen que llenarse de alcohol, de la solución de lo que vayan a usar. Y esto está... ¿Qué es esto? Siempre aparecen cosas en los vivos, bueno. Entonces para eso yo voy a aplastar las cerdas del pincel, las voy a abrir como les estoy mostrando. Y voy a ver que salen burbujitas. Todas esas burbujitas es aire que hay entre las cerdas del pincel y que necesito que se vayan. Porque si yo las dejo, después me quedan burbujas en el trabajo. ¿Sí? Bueno, cuestión. Vamos a sacar... Uy, chicle. Bueno, vamos a agarrar una perla de esto, que no va a ser una perla muy grande, ¿sí? Este es el poligel tono Sakura de QVD, o acrigel, bueno, como les guste. Una perla pequeñita, ¿sí? Esto es chiquito, y si veo que me sobra, bueno, lo retiraré, pero lo ideal es que no necesitemos, que no nos sobre, quiero decir, ¿sí? Y bueno, la primera... ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Ay, qué cagada! Bueno, no importa. La primera... ¿Esto está sucio o no? Ya está. La primera perla la voy a depositar en el mismo lugar donde puse el coso, el gel, ¿sí? O sea, en la unión entre el borde libre y el molde de papel, ¿sí? En el mismo lugar deposito esta perla, que en teoría se coloca más fácil, pero yo estoy haciendo lío porque ya vieron que recién me choqué. ¿Y qué pasa? ¿Qué le falta a este producto? ¿Ven? El poligel no se mueve como el gel, no se va a chorrear de costado y demás. Lo primero que voy a hacer es con una wipe húmeda limpiar la espátula porque si no me empiezo a pegotear toda. ¿Sí? A cada ratito la vamos a estar limpiando, así que ténganse la misma wipe ahí al lado y ya está. Entonces, con el pincel bien húmedo, sin pelitos, sin pelusas, las benditas pelusas, voy a depositar el líquido sobre este producto. ¿Ven? Si pasa esto, que se hace como un chicle, como el gel, es porque falta líquido. Ese es uno de los secretitos. Falta líquido. Entonces, retiro, limpio, ¿sí? Y mojo, sin aire, pero con mucho líquido. Y empiezo a dar toques para pasar el líquido al producto. Espero que se esté viendo. Y lamento que esta perla que puse, la tendría que haber sacado y haber agarrado otra, pero bueno, no importa. La vamos a emparejar igual, porque a ustedes les puede pasar que en el medio del lío de atender, en el medio del trajín y demás, se les coloca una así, entonces vamos a hacerla igual para que vean cómo manejarla, ¿sí? Para que vean que de este desastre de perla que coloqué se puede hacer una uña bien como la gente. Entonces, ahora ven que yo toco el producto y no se me pega. ¿Por qué? Porque tiene tiene líquido, ¿sí? Si ven que se pone chicloso y pegajoso y les queda pegado en el pincel, es porque le falta líquido. Ahora, lo que tiene el poligel es que yo puedo trabajarlo 80 horas, todo el tiempo que yo quiera, ¿sí? Y hasta que yo no lo lleve a cabina, esto no se va a curar, ¿sí? Ahora, una de las características de la uña con punta cuadrada, ven que yo voy aplastando el producto para llevarlo, aplasto y lo llevo. Ay, me estoy quedando pegada con los pedacitos que dejé acá. Lo llevo de un lateral a otro, de un punto cero a otro. Pido disculpas porque me tiembla el dedo, no sé por qué. Ahí ya se me está pegoteando, humedezco el pincel. Y los laterales son completamente rectos y terminan en punta. Ay. Pero acá ya me estoy yendo al número 3. Entonces yo tengo dos opciones. O retirar este material o reincorporarlo. Si lo quiero reincorporar, o sea, tirar para atrás, humedezco el pincel y voy empujando, ¿sí?
porque yo acá me pasé. Me fui al número 3 y yo quería un número 2. Miren todo lo que yo puedo jugar con este producto, ¿sí? Me está costando un montón esta uña porque me tiembla. Ay, Dios, las otras van a ser más sencillas. Por eso empecé por esta, ¿sí? Porque es la que más trabajo me lleva y después ya estoy cansada y no me la termino haciendo. Entonces, trato de aplasto con, ven cómo ya va quedando más planita, y lo que yo intento es de que me quede el lateral lo más cuadrado, lo más liso, recto posible, y la punta también, pero después obviamente vamos a limar, ¿sí? Y del otro lado lo mismo, a ver cómo hago de este lado. Aplasto, aplasto y acomodo. Acá está hasta el número 3 también, entonces vamos a llevarlo al 2. Y ahí va quedando de a poco, ahí va. Ahora, acá no tiene que tocar la piel para nada. Si veo que se me está yendo a la piel porque lo humedecí demasiado, retiro el producto, si no hay problema. Lo puedo retirar. Retiro esa cantidad de producto que me está molestando, la saco ya sea con el pincel o bien con el repujador de cutícula, con lo que pueda. Me acomodo para retirar todo lo que sobre. Ahora, ¿qué pasa? Acá me falta líquido porque pasé por la servilleta y no lo mojé. Yo estoy haciendo una uña de punta cuadrada, ¿sí? Pero no hice el corte en los moldes. Entonces me está quedando medio ancha en la punta, ¿sí? ¿Cómo voy a solucionar esto? Con las pinzas para curva C. Pero para eso el producto tiene que estar casi curado. Casi, ¿sí? Bueno, a ver. Acá me sobra un montón de producto. Vamos a llevarlo para acá. Ahí. Aplasto y así lo voy moviendo. Aplasto con humedad, como les decía. Y acomodo. Acomodo. Y que me quede lo más parejito posible. Ahí va. Ahora, yo lo que voy a chequear es, que a mí me preocupa un poquito, es que no se me chorree, que no me toque la piel, ¿ok? Entonces, de un lado y del otro, paso el repujador por acá por los bordes del punto 0. Me quedo tranquila que el producto no me está tocando la piel, que solamente es la deformidad de mi uña. Y ahora sí, voy a correr de la cabina el pincel, por supuesto, para que nada de esto afecte mi pincel. Y lo voy a curar por 30 segundos. Solo esta capita que hice, ¿sí? La curo por 30 segundos. Ay, ¿saben qué me parece? Que mi pinza curva C está en el living, no sé por qué. Y la voy a tener que ir a buscar. A ver, las voy a ir leyendo. Y voy a correr esto porque me estoy pegoteando toda. Yo veo muy bien, puede ser que tiene el brillo del teléfono muy bajo. Yo tengo el teléfono muy bajo. Se ve oscuro y medio borroso. Cuando te parás se escucha mejor. Está muy alto seguro el celular, pero se escucha igual. Yo ya la sigo, me encanta, dice, ¿vale? No, aquí nos quedamos contigo, tú también trabajas súper lindo. Gracias, que me lo digas vos es un honor. Hola, vanidosa, me voy a seguirte después que mire esta genia. Hola, Agostina. Fedra dice, ¿cuánto se puede cobrar este servicio trabajando en casa? En realidad el tema de los precios tenés que fijarte cuánto cobran en tu zona, ¿sí? Cuánto están cobrando y digamos, cuánto tenés vos de conocimiento y cómo te salen las uñas. Ahí le puse el máximo el brillo, pero no sé por qué se ve oscuro. A ver.
¿Ahí se ve mejor o se ve oscuro también? Che, qué cosa. Bueno, voy a tener que ver porque el aro de luz está en el máximo. A ver, un segundo que voy a buscar la pinza. ¿Dónde está mi pinza? Acá. No. Está algo pegado. Bueno, acá tenemos la pinza para curvarse. Entonces la voy a ir moldeando, ¿sí? Con esto, porque no hice los cortes. Ahí está. Entonces ahí yo ya le di un ancho un poco más copado, ¿bien? Ahora, ahí está. Lo que voy a pasar a hacer es a ponerle una segunda perlita de poligel para hacer el área de peralte, sellar el área de cutícula y darle un poco más de estructura a la punta, ¿bien? Entonces, tengo dos opciones, agregar dos perlitas, una bien chiquitita, porque esta uña es bien chiquitita, ¿sí? Una cosita así, la ponemos por acá, que no toque nunca la cutícula, ¿sí? Ahí va. Y con el pincel otra vez bien húmedo, voy a usar esto de soporte. Voy a empezar a aportarle humedad a esta perlita, ¿sí? De a toquecito, despacito, despacito, le voy descargando la humedad. ¿Cómo sello el área de cutícula? ¿Sí? ¿Cómo hago para llevar el producto hasta el área de cutícula y que me quede bien para después limar lo menos posible? Porque la gracia del poligel o acrigel es esa, es que después no tengamos que limar casi nada, ¿sí? Que quede lo más perfecto posible. Para sellar el área de cutícula voy a poner el pincel a 45 grados y voy a empezar a dar toquecitos. Ven que levanto la cola del pincel y con el pincel húmedo empiezo a dar toquecitos y me voy acercando, pero nunca toco la piel, ¿sí? En este caso, en este lugar, como va curveándose el dedo, también voy curveando el pincel, ¿sí? Y entonces el producto llega hasta el área de cutícula, pero no la toca al 100. Y para el área del peralte, o sea, una vez que yo ya hago a 45, bajo un poco la cola del pincel y aplasto. Despacio, ¿sí? Aplasto, le pongo humedad, recuerden, le vamos colocando humedad. Voy aplastando, no mucho, porque necesitamos que nos quede un poquito altito, pero necesito aplastar un poquito, primero para que no me quede una bola, y segundo, para llevar el producto de un punto cero al otro. Y entonces así, ya esto va tomando otro color. Literalmente otro color porque ya no se ve tan translúcido, pero me refiero a que ya va tomando formita, ¿sí? Forma de uña. Si antes el gel se nos chorreó un poco, no importa, porque es una capa tan finita que con una pasadita de la lima, eso se sale, ¿sí? Entonces recuerden, aplasto para mover el producto y acomodo con el pincel mojado. Lo aplasto y acomodo. Y así voy llevando el producto de un lateral a otro. Ya saben que esta uña va a quedar medio deforme, bla bla bla, pero bueno, después con el limado vamos a tratar de arreglarla. Ustedes concéntrense en las que vienen luego. No se concentren tanto en esta porque esta nunca me va a quedar muy bien. Acá trato ya en esta, nuevamente, de que los laterales me queden rectos de producto, ¿sí? Yo puedo mirarla así la uña de frente y ver
que de este lado me quedó más producto que de este, espero que se note. Acá está más ancho que de este. Y con el limado este me quedaría muy fino y este me sobraría. Pero yo puedo todavía modificarlo, aplastar e ir corriendo el producto un poco más para el otro lado. Como les decía, lo que tiene el acrigel es que yo puedo ir modificando cuantas veces necesite hasta que la uña me quede lo más perfecta posible, ¿sí? Ahí ya se me empieza a pegotear, entonces humedezco otra vez. Humedezco. Y acá lo que hice, como les decía, es llevar esta cantidad de producto hacia este lateral, intentando que me quede de un número 2, que en realidad me sobra un poquito, pero mejor, porque bueno, después tenemos que limar. Y ahora lo que intento es unir acá, que esto tiene que estar más húmedo. Le ponemos más agua, más alcohol. Cualquier cosa, decía la chica. Bueno, ahí va. Y que esto nos quede lo más recto posible. Ojo acá, que estoy viendo que está medio translúcido en el ancla de tensión, en el punto 0 y demás. Ahí no puede faltar producto, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es pincelar y llevar producto, o bien en la próxima le agrego una mini perlita para dar un poquito más de grosor, ¿sí? Con el pincel bien húmedo yo puedo toquetear todo esto, chequear otra vez el área de cutícula, que no se me haya, ¿cómo se llama?, chorreado hacia la piel, importantísimo, con el pincel en 45 grados. Y además, si veo que me quedaron montañas o pozos o algo por el estilo, humedezco el pincel y pincelo, ¿sí? Con el pincel bien húmedo. Y eso va a hacer que se autonivele el poligel antes de llevarlo a cabina. Entonces lo llevo unos 30 segundos. Se ve bien. Yo me retiro, chicas, luego ver. Bueno, Vane, no hay problema, saludos. Hola Dani, ¿qué poligel usas? Estoy usando este que es de QVD. A mí me gusta. ¿Cómo se haría combinación de color? Por ejemplo, con blanco. ¿Vos decís para hacer un baby boomer? ¿Para hacer un efecto tipo hombre? ¿O para hacer una, o sea, técnica de reversa? Por ejemplo, para hacer una francesa. ¿A qué te referís con combinación? O mezclar. También puedes hacer una mezcla. Pones en otro dapen sin nada o en una bandejita, en un platito, en lo que tengas. Pones una perla de cada color y la mezclas. ¿Se puede hacer? Sí. Otra vez voy a dar un poco más de curvatura, ¿sí? Para que me quede menos ancha, porque acuérdense que no... y le voy a poner otros 30 segundos. Acuérdense que no corté los moldes y que mi uña termina más ancha, mucho más ancha. ¿Vieron cuando ponía la base? Cómo me costaba llegar al área de cutícula, porque es como que mi uña es como en B, pero una B así. O sea, como que la cutícula está acá, en la parte esta, y este es el borde libre. No sé, muy raro. Fedra, decime lo de la combinación de color. No sé si no me están llegando los mensajes o qué onda. Bueno, cuestión. Para retirar el molde, cierro un poco más, cierro la punta, empiezo a cerrar de a poquito, cierro y se empieza a despegar, ¿sí? Tiro y estamos, ¿sí? Como ven, me sobró acá del gel de construcción. Pero ya les digo, eso con una pasadita, apenitas, ¿sí? De coso de la lima, se arregla, ¿bien? Ahora, vamos a
hacer un limado express, básicamente. Ah, no, antes de eso, perdón. Antes de limar, voy a meter en la cabina 30 segundos más a potencia alta. Dado vuelta la mano, ¿sí? El dedo, dado vuelta. Porque como es un gel o poligel, acrigel, etcétera, de color y no es clear, la parte de abajo puede ser que no esté completamente curada. Entonces anoten este tip también, ¿sí? Una vez que saco el molde, pongo la mano boca abajo 30 segundos y con eso me aseguro que quede completamente curado. Ahora sí, paso a... Voy a agarrar una wipe o dos, si son muy finitas como estas. Le voy a poner por debajo de la uña y le voy a rociar alcohol o la solución o clarificador, lo que usen. Y voy a sacarle toda esa capa pegajosa que tiene por debajo también, porque recuerden que por debajo teníamos gel, ¿sí? Entonces la limpiamos todita. Chequeamos que no quede pegajosa. Sí, me quedó pegajoso el dedo, nada que ver. Y acá de costadito. Y ahora sí. Entonces voy a pasar a limar. Para limar el poligel les recomiendo que, excepto que tengan un pozo gigante o que tengan que hacer algo, sacar una cantidad impresionante o que sea para retirar, usen la parte finita, porque es un material, e incluso para estos restos de gel, ¿sí? Que se salen solos, usen la parte más fina, la de grano más suave, o sea, la 180 o una 150, pero no usen la 100 porque les va a sacar un montón de material y la uña les va a quedar muy fina, ¿sí? Lo primero que voy a limar es los laterales rectos, ¿sí? Continúo, digamos, con la línea de mi uña de ambos lados. Ay, se me dio vuelta. Qué tonta. Estaba haciendo todo lo contrario a lo que dije. Limo los laterales, bien, como les dije, así y así, derechitos, porque es una uña cuadrada. Voy a limar la punta, ¿sí? Y ven cómo esto, que era de gel, bueno, ya se salió, ¿bien? La punta la tengo que limar literalmente cuadrada, recta, ¿sí? Lo más recta que pueda. Y ahora hay una cuestión, ¿ven la tremenda curva C que tiene esto? Está ancha, ¿por qué? Porque es una uña cuadrada y aparte, o sea, no cerré el molde, lo dejé recto. Y aparte porque no hice los cortes. Si yo hubiese hecho los cortes, esto quedaba un poquito más angosto. Bien, ahora lo que tengo que hacer es limar los faldones, porque miren esto cómo se me fue para abajo. El faldón tiene que ir recto, recto. Literalmente recto, ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Si tengo mucho producto y tengo que limar mucho, entonces uso el lado de la lima más grueso, ¿sí? Pero si no, lo podemos hacer con el lado más finito porque no hace falta sacar una cantidad extrema, ¿sí? Acá yo curvo un poquito, pero no porque haya que curvar, como les decía, esto tiene que quedar recto. Todo es recto en este tipo de uña. Ya se me está calambrando el dedo, este maldito dedo pequeño. Y ni siquiera terminé un faldón. ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? ¿Viste que hay tendencia de transparencia y glitter y blanco? Fedra, mandame... ¿estás en el grupo de Telegram? Ahora voy a hacer el otro faldón, ¿sí? También, recto. Si estás en el grupo de Telegram, cuando termine el vivo, mandá foto del diseño que querés, que estás diciendo. Así probamos a hacerlo en vivo. Retoco un poquito más el lateral, que todavía está muy ancho. Ahí va, ahí ya va quedando, este faldón va quedando mejor. Se ve que de este lado me cuesta menos limar. De este me cuesta un poco más. Ahí, y
lateral. Lateral, limamos derecho, limamos derecho. Tenemos que lograr que nos quede todo cuadradito, ¿sí? Porque la estructura cuadrada es una estructura literalmente cuadrada, recta por todos lados, ¿sí? Y ahora, chon, lo que voy a hacer es, miren, se los voy a dibujar para que me entiendan mejor. Total, lo voy a limar esto. Yo voy a dividir en 3, imaginariamente, ¿sí? La uña. Vamos a hacer una división. En este caso, la división va a ser... Bueno, esto es un poco más acá en realidad. Imagínense que esto quedó derecho, por favor. ¿Sí? Yo lo divido en 3, imaginariamente. 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a ponerle 1, 2, 3. Y el limado lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para que les quede lo más perfecto posible. Primero... Ay, está pegajoso esto. Primero voy a limar los laterales, ¿sí? O sea, el 1 y el 3. Y lo voy a limar a 45 grados y con movimientos de voy y vengo, ¿sí? Lo que voy a hacer con la lima, para ver si se ve ahí desde arriba, a ver, ahí, es esto, recto y subo, chiqui, 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 o sea, este es el movimiento, ¿sí? Pero no se zarpen, no lo hagan con la parte gruesa, sobre todo si no tienen producto de más para retirar, ¿ok? Y de este lado, o sea, en el 3 y el 1 voy a hacer lo mismo, solo que en este lado va a ser así, ¿sí? Y lo voy a hacer hasta la raya, ¿sí? Me voy a comer la raya con la lima. La de este lado no tanto porque se acuerdan que la hice medio despareja, ¿bien? Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y de este lado lo mismo. Voy y vengo. Así, tucu, 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 tucu. Derecha, ¿sí? La lima derecha. Así, derecha. Pero voy y vengo. De punta hasta esta altura más o menos, ¿sí? Hasta la altura media. Hasta donde está el peralte. ¿Bien? Esa es la parte que voy a limar así, perdón, me faltó aclarar eso. Desde la punta hasta esa raya que les hice. Entonces ven que cuando yo lo voy limando se va yendo, entonces quiere decir que estoy limando ahí. Y de este lado lo mismo. Ahora lo que yo me doy cuenta es que acá me sobra bastante, un poco bastante de lateral. Así que voy con el lado grueso porque quiero hacerlo rápido. Ahí va. Entonces ahora sí, con el lado más fino, trato de buscarle la vuelta para que lo puedan ver. Voy a hacer voy y vengo, desde la punta, me faltó la punta, ahí está, hasta esta raya, ¿bien? No me paso tanto, si me paso un poquito no pasa nada, ¿bien? Ahora acá voy a sacar esta línea, como les decía. Así me queda más o menos igual de los dos lados, ¿sí? El limado, un poquito más. No sé si se va entendiendo lo que les estoy explicando del limado, pero me parece que está bueno para que estén más seguras a la hora de limar. Vamos a enderezar este lateral también, porque ahora que enderecé el otro, este quedó medio chongo. Ahí. Bien. Y ahora el número 2 lo voy a limar literalmente recto. O sea, superficie, ¿sí? Es como el techo de la uña. Y ese simplemente lo limo recto.
de punta hasta la misma altura que les comentaba, ¿sí? Las que les marqué por ahí, más o menos por acá. Bueno, eso lo vamos a hacer recto. Chequeando siempre que no le demos muy fuerte y que, por ejemplo, ven acá que le estoy dando, pero que a la punta todavía no llegué. Quiere decir que la punta, como no llegué todavía a tocarla, o que yo estoy metiendo la lima así, cosa que no, porque acá no se me fue el dibujo, ven que acá no se limó, ven que acá está brilloso. Entonces, en esta parte de acá, lo que pasa es que la punta quedó un poquito más fina, ¿sí? Que no quedó tan recta. Entonces, hasta que lleguemos ahí, falta un tramo, falta un poco de limado. Para que nos quede recto tenemos que continuar limando así hasta que ahora sí finalmente toque la punta. Y entonces la punta me va a quedar recta y no con caída. Porque yo necesito que esta punta sea recta, no con caída. Las puntas que son con caída son la almendra, ¿cómo se llama? Todas las demás. La estileto. Esas sí, en la punta terminan. Acá me fijo el faldón, también necesita un poco más de retoque. Seguimos limando la superficie hasta que literalmente llegue a tocar la punta, pero de forma recta, ¿sí? Con la lima recta. No entro así ni así, o sea, recto. Bien. Ahí estoy llegando a la punta. Me sobra, digamos, un poco de producto acá. ¿Ven? Si yo la veo, a ver. ¿Ven que se empieza a ver como una estructura como cuadrada? O sea, se empiezan a marcar los limados. Y eso es lo que yo les quiero mostrar. ¿Se ve ahí? A ver, este dedo es. Yo lo que les quiero mostrar es cómo se marcan los limados. Ven que acá no limé todavía. Justamente para que vean la diferencia entre un limado y otro. Para que vean cómo tiene que quedar cada lado, ¿sí? De este lado me doy cuenta que me falta limar. Porque cuando lo miro así, cuando miro la curva, me doy cuenta que acá me sobra producto, más que acá. Entonces, le doy un poco más. Y seguramente, sí, ven, este faldón está bastante recto, ¿bien? Hacia punta. Está bastante recto. Pero este no. Pero me cuesta mucho meter la lima acá. Les soy honesta. Estoy intentando, pero se me está complicando. Ahí, faldón y ahí. Ni para arriba ni para abajo, tiene que quedar recto. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Ahí está. Y acá me sobraba un poco de producto de ancho. Bien. Una vez que tengo los tres sectores bien marcados. A ver. Ahí, ¿sí? La superficie, digamos, el techo y los dos costados. Obviamente esto no va a quedar así, ¿sí? Ahora lo vamos a emparejar. Pero ahora voy a pasar a sellar el área de cutícula. Y para eso tengo que haber puesto poco producto. Presten atención a esto. Dato importante. Si yo pongo mucho producto acá, toco la piel, hago lío, ¿sí? Con el producto en cutícula, ¿qué pasa? El producto, ¿con qué se seca? Con los rayos, con el calor, ¿sí? Entonces, si yo dejé una montaña en el área de cutícula y no la sellé bien de entrada con el producto, con cualquier material, gel, acrigel o acrílico, lo que va a pasar es que yo voy a tener que limar un montón y le voy a generar en la zona un montón de calor. Y ese calor va a hacer que haya desprendimientos prematuros que no polimericen bien los productos. Entonces, cuanto mejor sellada la dejemos de entrada, ¿sí? Con la aplicación, después el limado va a ser una cosita de nada para sacar algún que otro cachito que sobre, como este. Y listo, ¿sí? Entonces, para sellar el área de cutícula voy a usar
el lado este curvo de la lima, el lado más suavecito porque no puse mucho producto, y lo voy a hacer hacia un solo lado para que me quede bien sellado. Es decir, voy a ir pasando la lima así, así y así. Pero no se vio. Así, así y así. A 45 grados, como hice con el pincel, y todo hacia el mismo lado, ¿sí? Esto para la cutícula. Es decir, yo meto este hueco, que obviamente esto no tiene que tener filo. Cuando tienen una lima nueva, acuérdense que le tienen que sacar el filo de los costados, si no cortan a todo el mundo. Y a 45 empiezo a sellar el área de cutícula. ¿Bien? De este lado, qué difícil se me hace limar de este lado. Con este dedito chongo. Es que está defo esto de este lado. Paren que... Voy a ver si lo puedo emparejar rápido. Ay, este dedo me trae más problemas. Bueno. Ahí, este lateral, che. La cosa de locos. Ahí está, bueno. Ahí me falta de costadito. Ahí más o menos estamos. Bueno, entonces, como les decía, con el lado finito doy unas pasaditas en el área de cutícula. Y ahí estamos. Y ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la parte del peralte. Y para el peralte voy a hacer lo mismo. O sea, en un solo sentido, recorrer todo el área, pero en vez de a 45 grados con la lima un poco más acostada, ¿sí? Para continuar un poco la forma. Entonces, en vez de hacerlo así, lo voy a hacer así, ¿ok? Y lo mismo, voy de este lado, voy limando, hasta llegar a recorrerlo todo, a terminarlo, ¿sí? Ahora lo que estoy viendo es que acá me sobra un montón de punta de este lado, re deforme. Pero bueno, no importa, eso es al margen. Bien, ahora, ¿qué sucede acá? Tenemos sellada el área de cutícula. Esto es polvillo, ¿sí? Ven que no es producto, es polvillo. Tenemos sellada el área de cutícula, tenemos limado el peralte y tenemos limado los laterales y la superficie. Ahora lo único que nos falta es que la uña quede con formita de tubo, ¿sí? Que se vea esa curva y que se vea con formita de tubo y que se vea lindo esto, que está todo como todo marcado. Entonces para eso voy a usar la parte finita de la lima, ¿sí? La parte de grano más suave, y voy a hacer estos movimientos medio... no envolventes, sino más bien como lo mismo que hice en cutícula y peralte. Y lo que voy a hacer es ir y venir, pero suavecito, ¿sí? Ir y venir, ¿y qué hago? Unifico, me falta ahí un punta, un poquito, paren. Unifico los limados, ¿sí? ¿Ven? Como ya este es más redondo que este, no sé si se llega a apreciar que de este lado está más redondeado y de este más marcado, más puntudo, ¿sí? Entonces voy y vengo. Y de este lado lo mismo. Voy y vengo. Y así voy logrando esa bella forma de tubo que tienen las uñas que tanto nos gustan. Si necesito pasar de vuelta el área de cutícula a 45, en peralte bajo un poquito. Y este lado me está quedando medio defo, pero bueno, no llego, chicos, no llego. Ahí está. Si tengo que emparejar algún lugar, por ejemplo, voy a emparejar lateral. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que unifiqué me va a quedar marcado, ¿sí? Ahí yo hice el lateral y ven que quedó marcado. Le doy a este lateral, porque sobresale un poquito la punta. ¿Qué pasa? Tengo que otra vez, ¿sí?, unificar los limados. Cualquier otro movimiento que haga, entonces otra vez voy con el lado finito y voy y vengo.
curveando así como a 45, un poco, y unifico el limado. Y me va quedando parejito, perfectito. ¿Bien? Entonces ahí, de a poco, va tomando la forma de estructura que queremos. Ven que esto tiene un peralte que termina recto, que tiene una curva no muy... Este lateral está... Este faldón, digo, está más abajo. Ahí, ¿ven? Entonces, lo mismo. Toco el faldón, unifico. Toco cualquier cosa, unifico. Punta, vamos a emparejarla. Bien. ¿Tiene una curva pequeña? Sí. ¿Está grueso como una tarjeta de crédito? No sé si tengo una tarjeta acá para chequear. Pero está gruesita. Tiene peralte, está resistente. Los puntos de tensión están con producto. Entonces, ahora sí, tenemos dos opciones. Si la vamos a esmaltar, no la vamos a pulir, ¿sí? No le voy a pasar el bloque pulidor o la spongy. ¿Por qué? Porque si la superficie me queda lisita, el esmalte después de unos días quizás, o el mismo día, o lo que sea, se va a levantar como un sticker, como si hacemos un semi sin preparar la uña natural. Bueno, lo mismo va a pasar. Entonces lo mejor es dejarla así rugosa como está, con las rayas del limado. Ahora sí, lo que yo necesito es simplemente ponerle un top coat y terminamos, porque quiere este color de poligel. Entonces sí, paso el buffer, el bloque pulidor, la spongy, como la llamen, y ahí le pongo el top. Porque si no, se van a ver las rayas y no está bueno, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a mojar con el alcoholcito. Ya sacudí con el cepillito. Y vamos a limpiar la uña. Me cuesta retirar con lima, tengo torno común hasta 25.000. Sí, el mío es de 20.000 revoluciones, o sea, ni siquiera es completamente profesional y lo retiro y no hay problema. No se ve, dice Evangelina. Ay, ¿qué, se ve mal o no se ve nada? Ahora yo lo que puedo pasar a hacer es ya a colocarme las otras uñitas, ¿sí? Díganme si se ve, porfi. Y las que van llegando, pongan me gusta en el video. Ahora esta, quiero imaginar que la vamos a hacer un poco más rápido, porque ya no es el dedo chiquitito, chiquitito. Entonces lo mismo, cerramos el molde dejando la punta abierta, porque son uñas cuadraditas. Y no estoy haciendo los cortes porque no estoy cortando el borde libre, eso está mal, ya se los dije al principio. Entonces lo coloco como puedo, dentro de lo posible. Cierro de abajo, bien. Y ahí ya lo hacemos un poquito más rápido. Ahí de punto cero a punto cero llega el molde, bárbaro. Lo que sí podría haber hecho es sin cortarme la uña. Sí, Dani, se ve. Ah, bueno, genial. Se ve bien, pero por ahí te salí de cámara. Perdón, lo que pasa es que les puse zoom para que vean mejor. Si quieren saco el zoom y tenemos más cámara, pero el tema es que yo no sé cuando me siento si se va a ver bien. Acá lo pegué mal. Así que procuren que quede lo más derecho posible. Vamos a ver si puedo ponerme varios a la vez. Ay, qué deforme me quedó esto. Se me aplasta. Claro, yo tendría que... Está bien, no quise cortarlo, pero tendría que haber redondeado las puntas al menos, ¿no? Esto va a quedar muy mal. Ay, Dios. Cerramos por abajito. Bien. Y vamos a poner uno más.
Y el pulgar lo dejamos para después, porque si no... Entonces ahora sí que ya les di más o menos un paso a paso detallado. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Porque si no... Ahí... Esto está muy mal pegado, pero bueno, no importa. La cuestión, ven, esto es lo que no tienen que hacer. La cuestión acá es hacer rapidito, en mi caso, ¿no? Cuando estén trabajando con clienta, por favor háganlo bien. Pero como ya saben que yo no me quiero cortar esto. Bien, yo ya las había limado y demás, así que vamos con el nail prep. Ahí se ve, sí. Vamos con el nail prep. O sea el adher, o sea el desengrasante. A ver, ¿cómo enfoco? ¿Ahí? ¿Se enfocó? Es que encima yo no veo. ¿Estará sucia la cámara, che? ¿Ahí? No sé si ahí ven mejor o no. Díganme por fin. ¿Sí? Saco el zoom, dale. Ahí, bueno, ahí. Ahí ven mejor entonces si yo me acerco en lugar de ponerle zoom. Ahora vamos con el primer. Toquecito, toquecito, toquecito. Si veo que falta, agrego un poco más. Dedos para abajo, para que el primer no me toque la piel. Y vamos con la técnica plataforma. Ah, no, mentira, mentira. Vamos con la base. Ya estaba haciendo lío la piba. Vamos a ir con la base. Y me voy a poner... en estos 3 deditos. Base para semi. Tratando de no tocar piel, de que no chorree, bla, 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 bla. Toda la historia que ya saben. Y precuro, no, vamos a potencia baja. Precuro desde medio desde afuera. Unos segunditos, ¿sí? Si veo que quema, alejo. Vuelvo. Ahí se ve mejor. Bueno, genial, genial. ¿Cuánto tiempo vamos? Che, un montón, ¿no? Uy, 1 hora y pico. Entonces... Ah, es que le puse 1 minuto. Qué loca, che. Bueno. Vamos a aumentar la potencia. Así por lo menos. Y ahora sí, voy a agarrar de vuelta el gel de construcción y el pincel para gel. Y vamos a aplicar la técnica de plataforma hasta el número 2. Tratando de hacerle una base a donde va a estar puesto el poligel. O acrigel. O el que les guste. Entonces, el pincel para gel yo lo había guardado. A ver dónde quedó. Uy, ¿dónde lo puse? Ay, ¿dónde está? Lo guardé acá entre los pinceles y ahora no lo veo. Acá está. Entonces, perlita, vamos a tratar de que sea más chiquita que la anterior. Aunque estas uñas son más grandes, cabe aclarar. Acá ponemos un poquitito hasta el número 2, así que no me quiero pasar otra vez. De punta a punta, de... ¿Cómo se llama esto? De punto 0 a punto 0. Sin escalón, ¿sí? Bien finito. La capita que ponemos bien finita. Que no se haga escalón.
Llego hasta el número 2. Si me paso un poquito no importa. Acá lo mismo. Llego hasta el número 2. Tengo cuidado, ojo, 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 chequen que no se hagan burbujas. Si se hace una burbuja, meten el pincel y la explotan, ¿sí? Porque esa burbuja les puede arruinar el trabajo. Ahí, llego de punta a punta, importante. Y ahí va. Bueno, a ver, vamos a emparejar de este lado. Y emparejamos de este. Y ahí estamos. Ahí, rapidito, saco de la pantalla. Saco de frente de la cámara el gel. Y le voy a meter 30 segundos, ¿sí? Ojo que no queme. ¿Sí? Bajamos la potencia, si quema. Subimos la potencia. Bueno, si no tienen para cambiar la potencia, lo hacen un poquito desde afuera. Ahí está empezando a levantar calor. Corro. Y lo que hago es, digamos, fijarlo en el lugar, ¿sí? No hace falta que sean los 30 segundos. Lo que yo quiero es que no se mueva más. ¿Ok? Entonces... Ay, apagate, che. Ahora sí, que ese está más o menos fijado y que yo sé que no se me va a mover del lugar. No está totalmente curado, pero lo que yo quería es posicionarlo, ¿sí? Para poder yo... miren la cantidad de gel que agarré. Bueno, vamos a compartir. Un poquito acá y un poquito acá. Llevo de punta a punta. Esto está muy arriba, así que lo voy a bajar. ¿Saben lo que les recomiendo? No lleguen hasta la punta totalmente, porque al final, esto que se chorrea, va a llegar solo, ¿sí? Va a terminar bajando solo. Ahí, de este lado. Que llegue... Bueno, esta que digo que no llegue, que no se chorree, no sé qué. Ahí se me está chorreando esta. Así que vamos a dejar que se vaya nivelando. Y si veo que me falta producto o que no lo puedo estirar, entonces ahí sí le agrego un poquito más y ya está. Pero pensé que me iba a sobrar y se ve que no. Estiro esto porque la verdad que no. Yo no necesito que esto quede en la uña, sino más bien en la extensión, ¿sí? La plataforma es para la extensión, para lo que está luego en el aire, ahora en el papel, en el molde de papel, pero después en el aire. Llego hasta el número 2, me puedo pasar un poquito, no hay problema, total después se lima. Y ahí ven lo que les decía, esperé unos segunditos mientras estaba haciendo la otra y ya tengo que emparejar esto. Miren cómo se pasó de una a la otra. Ahí está, ¿bien? Entonces, ahora sí, puedo dar vuelta un poquito como si fueran las uñas de gel para que se autonivele un poquito en la punta. Y ahora sí, adentro, 30 segundos. Ojo, si yo no hubiese agarrado una perla tan grande y hubiese hecho, por ejemplo, la del dedo medio y después la otra, podría haber estabilizado en lámpara, o sea, unos 5, 10, 15 segundos para que se mantenga quietito. Hola Dani, recién agarro, dice Uma Estrella. Hola. Bueno, no hay problema. Loca por las uñas dice, hola Dani, recién entro. ¿Qué acrígel estás usando? Estoy usando este de QVD. Es el color tono Sakura. Y de gel de construcción también es el tono Sakura. Ahora sí, ya tengo una plataforma hecha en todas las uñas. Y bueno, ahora sí puedo pasar a trabajar. Todavía no limpié esto. Lo voy a limpiar porque me estoy pegoteando toda cada vez que lo toco. Vamos a poner esto. A sacarle esto que está pegote ahí. Que se me chocó recién. Uy, me estoy quedando sin voz. ¿Cómo hacemos un vivo sin voz, sin audio? Ahí. Me quedó pegote este dedo. Ahí está. Bueno, más o menos. Entonces ahora pasamos al pincel de poligel, de acrigel, de
Tech Gel. El que tiene espatulita. Si no tienen espatulita, bueno, lo pueden agarrar con el repujador de cutícula, etcétera. Pero bueno, está bueno lo que les comenté al principio. Las que recién llegan, después, cuando termine el video, lo pueden poner desde el principio. Y al principio dije varios tips y el tema del limado y demás, porque ya ahora voy a ir un poquitito más rápido, ¿sí? Porque si no, vamos a estar hasta las 5 de la mañana. Y ahora con esto sí yo puedo ir poniendo... Uy, que no se me mueva. Puedo ir poniendo una perlita en cada uña. Porque no se me va a mover como un gel de construcción. Sí se mueve un poquito, por supuesto, ¿sí? Pero no es una cosa impresionante. Y tenemos tiempo para ir trabajándolo, ¿ok? Entonces, ahora... limpio la espátula. Y arrancamos a modelar, moldear, como les guste. Me voy a sentar. Díganme, por favor, si no me escuchan cuando me siento. Y recuerden, servilletita para ir sacando los restos que nos estorban. Hidratamos muy bien el pincel con el alcohol, solución o lo que vayan a usar. Y empezamos a hidratar el producto, ¿sí? A humedecer el producto. El producto funciona, ¿ven cómo se me está chorreando? Bueno, esto no. Es lo que dije que no iba a pasar, pero bueno, ya saben cómo son mis vivos. Y acá lo mismo. Para que el producto no se pegue al pincel, tiene que estar bien mojado el pincel. Y sin burbujas. Aplastamos el pincel contra el fondo para sacar las burbujas. ¿Bien? Entonces... y para moldear el acrigel, con el pincel bien húmedo, bien mojado, aplastamos, llevamos de un punto cero al otro, de un lateral al otro, aplastamos y acomodamos. Esa es la forma de modelarlo, de manejarlo, etc. Voy a trabajar un poquito más rápido porque no quiero que se me chorree esto. Entonces, ¿ven? Cada vez que yo le agrego líquido al producto, lo puedo manejar mejor. Ahí se me estaba pasando del número 2. Pero no pasa nada. Acá también se me pasó. ¿Ven? Humedezco y lo llevo hasta donde quería. Ah, no, ahí me pasé yo. Se me fue de mambo. Ahí. Aplasto y acomodo. Todo siempre igual. Aplasto y acomodo. Y si se me empieza a pegotear, limpio y mojo el pincel. Porque el producto funciona, lo puedo moldear cuando está húmedo. Y ojo con las burbujas. Para el área de cutícula, área de costado, pincel a 45 grados. Levanto la cola del pincel y voy dando de a toquecitos. Para que el producto no toque la piel. Y si toca la piel no pasa nada, retiramos antes de llevar a la cabina, porque después, una vez que está curado, una vez que está seco, las quiero ver arrancando un pedazo de piel, no les va a gustar. Así que mejor, y cosa que estoy haciendo yo al revés para que ustedes vean, pero que tendría que poner los dedos hacia abajo, ¿sí? Porque se empieza a autonivelar y se me empieza a ir para la piel y a cada rato lo tengo que corregir. Yo tendría que poner los dedos hacia abajo para que esto no pase. Pero es que no puedo así, no me da la mano. No sé cómo hacen las que hacen las uñas de frente. A mí no se me acomoda. Moldeo lo mejor que puedo. Los laterales bien rectos, dentro de lo posible. Y ojo acá, ven, acá se me está yendo, entonces... se pegoteó, le falta líquido. Aplasto. Y ahí va. Falta líquido, aplasto. Entonces, en la primera perla, como les había dicho antes, la ponemos en donde empezamos la técnica de plataforma. O sea, entre borde libre
y el... ¿Cómo se llama esto? Entre el borde libre y de la extensión que queremos hacer. ¿Sí? Acá me falta líquido. Ahí va. Empiezo a acomodar. Ahora las voy a mirar así y veo que a esta le sobra producto de este lado. Aplasto y lo llevo para allá. Uy, uy, uy. Pelito, pelito, pelusa. Danger. Sacamos ese pedazo. Y ven ese desastre, no pasa nada. Humedecemos el pincel. Acomodamos. Aplastamos. Presionamos bien, ¿sí? Para que no quede aire. Que no queden burbujas. Si el pincel está húmedo, podemos acomodarlo enseguidita, ¿ven? Y ahí lo mismo, aplasto y acomodo, así lo llevo de un lateral a otro. Aplasto y acomodo. De eso se trata, la forma de modelarlo. Acuérdense, aplasto y acomodo. Acá, este es el número 2, me estoy yendo al 3. Así que humedezco. Vamos a hacer la punta ahí. Yo puedo llevar el producto más al medio para no desperdiciarlo. Sobre todo porque es la primer capita, ¿sí? Entonces no quiero andar sacando, desperdiciando producto. Ahí. Y acá si vemos que se está yendo a la piel, con toquecitos lo sacamos. Bien, esa ya estaría. Esta se me repasó. Está muy líquido esto, me parece. Ahí va. Y enderezamos la punta. Y ahora esta. Chequeamos los bordes, que no haya producto cerca de la piel, que ningún producto toque la piel. Acá lo mismo. Y estamos. Lo que voy a hacer ahora es curar esto un poquito, ¿sí? Unos 30 segundos. Potencia fuerte. Para que esta capa se cubra. Sí o sí se hace esa plataforma para el poligel. La plataforma está armada con gel de construcción y después en acrigel. Perdón, recién agarré y quiero entender. Claro, yo hago una técnica de plataforma para que el poligel se agarre mejor. ¿Sí? Se agarre mejor y para tener una guía cuando lo voy moldeando. Para eso lo hacemos. No es obligatorio, pero con esto te aseguro que no se te van a caer las uñas de poligel. O sea, no se te van a salir. Si vos haces esto de poner base y gel de construcción, no se te van a salir. Bueno. Me olvidé, tonta, de pincear. Como no hice los cortes, voy dándole curvatura con la pinza, ¿sí? Más allá de que después vamos a limar y demás. Curo 30 segundos o un poquito menos, depende de la potencia de la cabina que tengan y en cuánto tiempo cure el poligel que están usando. Entonces, curo unos 30 segundos, hago con la pinza y le doy formita. Y ahora sí, ya estamos para ponerle una segunda perlita que quizás pueda ser la última porque son uñas cortas. Vamos a ver cómo va quedando, ¿sí? Entonces voy a agarrar una perlita muy chiquitita y voy a ir con esta. La voy a depositar acá, cerquita de la cutícula, pero no tanto, ¿sí? Que no toque del todo. Ahí está, voy a poner el dedo para abajo, espero que me vean bien, espero que se esté viendo. Y con la cola del pincel levantado, primero le hidrato esta bola, esta perla, ¿sí? Le pongo liquidito. Y ahora con el pincel, la cola del pincel hacia arriba, voy a empezar a sellar la área de cutícula. Mentira. Con el pincel de costado, primero voy a aplastar
la perla y llevarla de lado a lado, ¿sí? Para ir acomodando el producto. Si se pegotea, recuerden, limpian el pincel, lo humedecen, sacan ese pedazo que se les pegoteó y necesitamos el pincel húmedo para trabajar. Bueno, pero si está húmedo, che. Si ven que sigue pasando, le dejan caer unas gotas de líquido. Ahí está. Y ahora no les va a pasar más. Entonces, ahora sí. Me acerco al área de cutícula con el pincel a 45 grados. Chequeo que no esté tocando la piel con el producto. De este costado vamos a hacer lo mismo. Aplasto para llegar al costado y con la cola del pincel hacia arriba, o sea, el pincel a 45 grados, voy sellando el área de cutícula y para la parte del peralte bajo un poco el pincel. No del todo, no como en la punta, pero lo bajo un poquito, ¿sí? Y ya cuando me voy hacia la punta, ahí sí lo puedo bajar del todo y lo voy haciendo más recto, ¿sí? También en esta perla con el pincel podemos acomodar un poco laterales y demás. Aunque si ya nos quedó medio defo del anterior, va a ser un poquito difícil guiarnos. Vamos a chequear que esté bien, que después lo que quede con una limada superficial lo podamos emparejar perfectamente. Podemos chequear con el repujador de cutícula si esto está tocando la piel. Y vemos que no. Bien, no sale producto. Entonces ya nos podemos meter, vamos a sacar esto de la vista de la cabina y le voy a poner 30 segundos, ¿sí? ¿Qué es mejor, el poligel o el acrigel? ¿Qué marca estás usando? Yo estoy usando la marca QVD, es un poco más líquida que otras marcas, pero es que justamente a mí otras marcas me parecen muy rígidas y si me siguen de hace mucho saben que yo hacía mis propias mezclas de poligel o acrigel, porque justamente me gustaba un poco más líquido para trabajarlo. Y las que yo compraba son bastante más rígidas. La marca Poligel es un poco más rígida y la verdad que a mí no me gusta mucho para trabajarla, pero a la mayoría piensa lo contrario. Entonces, por eso a mí no me gusta recomendarles mucho y me gusta más decirles que prueben, que se compren un pomito de una marca y lo prueben y saquen su propia conclusión, porque todas tenemos distintas formas de trabajar, distintos gustos para trabajar y demás. Entonces, la verdad que no quiero decirles algo y que después me digan, lo que dijiste no sé qué, cuando tiene que ver sobre gustos y formas de trabajar, ¿sí? Ahora vamos a poner esta acá que me faltó, ahora que me acuerdo. Yo me fui directo a la del índice, pero me olvidé por completo de esta. Ay, ay, ay. Humedezco, enderezamos acá y empiezo a aplastar, a llevar el producto, como les decía, de un extremo a otro. Ojo con que les quede seco el pincel. Si la perla es bastante más grandecita, van a necesitar más producto. Y ahora sí, vamos a aplastar hacia el área de cutícula y a medida que me voy acercando a ese sector, voy levantando la cola del pincel para ir sellando tanto el área de cutícula como formar el peralte, ¿sí? Ahí voy sellando con el pincel a 45 grados. Y si me queda una montaña, como me está pasando ahora, humedezco y de a toquecitos la vamos aplanando, ¿sí? Ahora lo que voy a chequear, paren, que acá me quedó medio torcidita. Ahí va.
Ahora lo que voy a chequear, como veo que acá me sobra en la punta, en lugar de hacer lío y tirarla para cualquier lado, voy a chequear el tema de la curvatura y si de un lateral está más ancho que de otro. Y lo que yo veo es que, si bien está parecido, de este lado está más translúcido que de este. Entonces, este poco de poligel o acrigel que sobra acá, me lo voy a llevar para este lado. Ahí. Y con un poquito de líquido, aplasto y acomodo. Así relleno este sector que estaba bastante más translúcido. A ver, humedecemos bien y aplasto y acomodo. Siempre igual. Aplasto y acomodo. Y entonces ahora ya no me quedó tan translúcido. Acá, ojo con el lateral, lo mismo. Aplasto y lo acomodo. Ahí va. Toquecito, toquecito. Y va quedando bien bonito. Les hice una rima. No. Ojo que si se chorrea hacia la piel, vamos a hacer lío. Entonces, antes de llevarlo a cabina, retocamos. Es preferible que se tomen su tiempo. Total, esto no se seca. Y que esto les quede lo más perfecto posible. Cosa de que después no tengan que limar casi nada. Aparte, recuerden lo que les dije antes del tema de los desprendimientos por el tema del limado excesivo, ¿sí? Que hacen que no se cure bien el producto y hacemos lío. Entonces, por más que el limado arregle muchas cosas, en este caso puede jugar en contra. Ahí está, bueno. Ahí cuando más o menos la tenemos, llego a cabina. A ver, creo que esto no me está funcionando bien. Los comentarios. ¿Qué me apareció un anuncio? Acá, ahí está el chat. Ahí está, entonces ahora me falta una pequeña perlita. Pueden hacerlo a una perla también si gustan. Pero bueno, depende de cada uno. La colocamos ahí, humedecemos y lo mismo, acá tenemos que presionar y acomodar. Presionar y acomodar. Recuerden eso y van a andar bien. Acá le falta un poquitito de líquido, líquido. Ahí estamos, vamos llegando. Acá me pasé, entonces lo acomodo. Ahí. Y bueno, después el tema del limado, que es muy importante para que nos quede lo más parejita posible la uña. Acá tengo que llevar hasta este lateral porque está quedando re translúcido, como que no le llegó el producto. Ahí está. Ahí llegó. Hice lío. ¡Ah! No, ahí está, este está. Y acá lo mismo, lo voy a ir bajando. Y otra cosa, yo lo estoy haciendo con 2 perlitas por casualidad, ¿sí? Todas con 2 perlitas, pero si llegan a necesitar en algún sector una tercera, una cuarta, una quinta, la ponen, ¿sí? Por favor, no se vayan a quedar cortas de cantidad
de estructura, de grosor, etcétera. Tampoco les quede una bola, una montaña, por supuesto. Pero no se me vayan a quedar cortas de producto y que después la uña se les rompa, ¿sí? Ahí va. Ahí la estoy llevando al número 2, porque otra vez se me había ido un poquito hacia el 3. Y con el pincel bien húmedo, esto que está en la punta lo voy a ir como moldeando con esto. Y ven ahí cómo va quedando. Acá me quedó como una montañita en el peralte que después la puedo arreglar con la lima o bien la puedo acomodar ahora. Ahí está. Ahora sí, voy a curar esto, corro el poligel. Creo que no lo voy a usar en estas uñas más, así que lo puedo cerrar un rato. A ver. Mientras voy a ir limpiando todos los lugares donde pegoteé. Por ejemplo, mis dedos, la cabina. Está todo pegoteado. Esto está, sí, está en potencia alta. ¿Tienen alguna duda de lo que hicimos hasta ahora? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Quieren que haga algo específico? Aprovechen que aquí estoy. Ay, no te puedo creer. ¿Vieron que les decía arrancarse el pedazo de poligel de la piel? Bueno, acá se me secó. O de gel, creo, porque es muy transparente. Bueno, vamos a limar estas rapidito y después ya me voy a hacer la del pulgar. Vamos a sacar los moldes. Cierro de abajo. Y esto se despega. ¡Ah! Me quedó un pedazo de molde. ¡Qué buen pegamento! Bueno. Y este lo mismo. Miren también. No sé qué onda. Cierro y... ¡Ajá! Miren cómo se había chorreado el gel acá. Bueno, esto en un toque con la lima se lo sacamos, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a tirar esto. Y lo que voy a pasar a hacer es con unas de estas. Vamos a limpiar, sacar toda la capa pegajosa y los restos de sticker de molde de papel que quedaron. Limpiamos bien de arriba y de abajo. Así sacamos toda la capa pegajosa y podemos limar tranqui. A ver, está re pegado esto, por Dios. Ahí está, bueno. Ya les digo, si ustedes hacen los cortes, las uñas antes de limar les quedan un poco mejor incluso, como más vistosas todavía, porque la estructura es un poco distinta. Tiene más curvatura y demás, entonces les conviene, ¿sí? En fin. Primero voy a... todavía está pegajoso esto. Así que primero no voy a hacer nada. Vamos a limpiar bien otra vez. No me gusta que quede pegajoso. Y ahora sí, a ver. Ahí está. Bueno. Vamos a sacar estos que quedaron sobrando. Rápido. Las puntas cuadradas. Recuerden que todas las queremos del número 2. Así que vamos a tratar de que queden todas parejitas. Bien. Igualmente después ya voy a retocar las puntas seguramente. Y ahora ven cómo van quedando las curvaturas y el grosor, el ancho de las uñas. Voy a los laterales. Antes de limar los laterales despego
¿sí? La piel de quizás quedó... primero, perdón, voy a hacer los faldones. Voy a sacar un poco de faldón porque también quedó de la plataforma del gel. Y como les decía, el faldón tiene que ser recto, la punta recta, todo recto en estas uñas. Para que la estructura quede lo más perfecta posible. Ahora sí, voy a llevar un poco el lateral. Y bueno, ustedes ya van a ir encontrando en el orden que más les guste limar. Pero lo que yo les expliqué antes de separar la uña en 3, las ayuda un montón a guiarse para lograr esta forma de tubo, la curvatura que tienen las uñas, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo como esas 3 líneas, pero de forma como imaginaria. En esta me quedó más cantidad de producto que en esta, por ejemplo. Entonces ahora sí estoy usando, de hecho acá quedó una burbujita, estoy usando el lado más grueso de la lima porque es más cantidad de producto la que tengo que sacar. Pero si les queda más finita, obviamente les recomiendo que usen la parte de 180 y no la de 100. Acá vamos a bajar esta cantidad de producto. Ahí está. Ahí va bajando, ¿ven? Que va quedando de los dos lados iguales. Ahora la parte techo la limamos derechita. Y me pasó lo mismo en la punta, mira vos. Bueno, no importa. La vamos a emparejar como la otra y tratar de que quede lo mejor posible. Ahí le bajo cantidad de producto. A ver, acá esta punta está complicada. Como que no llega. Y ahí de costadito. Entonces ahí me quedaron de vuelta, ¿ven? Bien marcados. El medio, o sea, el techo, a ver, ahí se ve. El techo de la uña y los dos laterales, o sea, lo de 1, 2, 3 que les mostré al principio. Y sin limar, el área de cutícula y el área del peralte. Que para eso, a ver si puedo sacar la burbujita que quedó acá, que no me gusta nada. A ver. Estoy emparejando lo más que puedo la uña, ahí está. Ahora sí, para el área de cutícula me voy a ir a la parte suave de la lima, la pongo a 45 grados y limamos en un solo sentido, en una sola orientación para sellar bien todo este sector. Y ahí estamos. Y ahora donde nos quedó brilloso son sectores del peralte. Entonces bajo un poquito la lima y redondeo también. Ahí va. Redondeo. Ahora sí que ya tengo los faldones derechos. La punta, creo que está ahí, sí, está derecha. Y ya tenemos los 3 sectores y esta parte sellada. Entonces puedo ponerme a unificar, a ver, un poco más me parece de este faldón. Entonces otra vez voy y vengo. No, perdón. A 45 grados. Y ahora sí, con la parte suavecita voy a unificar los limados con el zigzag. Con el voy y vengo. Todo lo limado voy a unificar. Para que me quede la forma de tubo. Ahí se me acalambró el dedo.
la forma de tubo lo mejor posible, más linda posible. A ver si puedo de este lado. ¿Cómo me cuesta de este lado, che? Y que se enfoque. Ahí va quedando más redondeada, ¿sí? No se va notando tanto los cortes del limado anterior, el de los sectores de cada lado y demás. Ahí. A ver, perdón que me voy un cachito de cámara, pero ya se me acalambra el dedito. Ahí yo necesito llegar a este lado. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Y ahora sí, creo que esto quedó bastante derechita. Acá, lateral, está deforme. Porque, ¿qué pasa? La mejor vista es cuando la vemos desde abajo, digamos. Así. 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 Y ahí nos damos cuenta, cuando yo la veo así, que de este lado está más ancho el lateral. Que es lo que estaba viendo cuando las puse así. Entonces, hay que ver las uñas de distintas vistas para darnos cuenta dónde está torcida o lo que sea. Y lo mismo, como volví a tocar el lateral, tengo que unificar ese limado. Entonces, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo a 45 grados y borro así la marca del limado. Ahí está quedando bonita, bonita. Ahí sacudimos y ven que va tomando un poquito de curvatura. No es una gran curvatura porque no corté los moldes, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer lo mismo con estas dos. Ven cómo cambian con el limado. Primero voy a sacar esto y faldones que están los restos de la técnica plataforma. Acá se ve que se me chorrea un poquito, así que esto hay que emparejarlo. Ahí. Y, uy, se me abrió todo. Tengo que subir estos faldones, no pueden nunca ir para abajo, porque si no las uñas me quedan como pico de loro, como algo feo. Ya saben, las uñas cuadradas tienen que ir recto. Nunca tienen que quedar para abajo ni para arriba. Vamos a limar el lateral. Y ahí vamos achicando la anchura que le quedó a esta uña. Obviamente cuanto más practiquen con el acrigel, el poligel, cada vez las van a hacer mejor. Porque esto es modelado, moldeado. Ay, no me sale la palabra. Moldeado. Pero la verdad que hasta ahora está haciendo... Hola Pedra, ¿volviste? Está siendo el material más noble que estoy conociendo, les digo. Creo que es la fusión perfecta. Bueno, creo no, es la fusión perfecta entre el gel de construcción y el acrílico, y realmente es genial porque no tenemos el olor del acrílico, del monómero, tampoco es tan líquido como el gel, podemos moldearlo todo el tiempo que querramos, así que la verdad, yo estoy chocha con el poligel. Incluso las uñas de poligel con
Dual System quedan muy bien. Muy lindas quedan. No sé si las han probado a hacer. ¿Probaron a hacer uñas con Dual System y Poligel? Es súper sencillo porque encima les queda la superficie perfecta y nada, el limado es nada, el largo nada más. Y apenas si se les sale un poquito en área de cutícula y demás, pero nada, una cosita de nada es el limado. A ver, está ancho de este lado esto todavía. Todavía está ancho de este lado, me está volviendo loca este lado. Como que se chorrea un poco de este lado, se ve. Y acá, a ver, ahí me faltó. Vamos a tratar de sellar acá la cutícula. No sé si se escucha. ¿Podrías explicar cómo retirar más rápido o algún truco? O repetir si lo hiciste ya, por favor. No, retirar no hice, me las estoy colocando nada más. Bueno, lo más rápido de todo es cortar la extensión sin cortar la uña natural. Y con el torno, si sabes manejar una fresa medio gruesita, vas a hacer el trabajo más rápido. Y cuando vas llegando a la uña natural, ahí cambiar a una fresa más suave para no lastimar. Eso es importante. Cuando van a usar una fresa que sea fresa, broca, no sé cómo la llaman, depende, ¿no?, el país de cada una. Cuando van a usar una fresa muy gruesa, tienen que muy abrasiva, tienen que tener cuidado con la uña natural. De no tocarla, porque no son para uña natural. Y pueden provocar un daño grosso en la uña, así que ojo. Bueno, esta tiene la punta un poco mejor que las otras. Pero está como más ancho. Así que vamos a darle un poco más de laterales. Acá también. Como que acá encaja mejor y acá no la puedo encajar bien. A ver si me apoyo acá. Y así logro que quede mejor. Ahí, bueno, entonces ahora voy a unificar los limados. Entonces voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, bla bla bla. Voy y vengo y acá me pongo a 45. 45 y acá derechita. Bajo un poquito. Acá derechito. Y unifico para que me quede más prolijito, para que no se noten tanto las marcas del limado. Preparé acrigel para 3D, ¿te acordás que te conté? Sí. Pero siempre me queda material. Te sobra material. Cuando se te acabe un coso, los frasquitos de gel de construcción, o podés comprar los frascos con doble fondo opacos, que son para cosmetología y no permiten el paso de la luz. Comprás esos frasquitos en chiquito y cuando te sobra producto lo vas guardando ahí. Y después lo usás y después lo limpiás y lo puedes volver a usar, o te compras varios frasquitos. Puedes tener preparadas ya tus propias mezclas. El tema es que los frasquitos sean opacos, ¿sí? Para que no se te curen, no se te arruinen. Bueno, a ver. Ahí creo que va tomando un poco más de forma. Ahí me sobra acá. Voy y vengo, voy y vengo. Voy y vengo. Acá le falta un poquitín. Y acá. Y con este ir y venir, con este voy y vengo, como les decía, lo que logro es esa formita de tubo
la curvatura, darle la curvatura que queremos que tenga la uña, ¿sí? Acá se me está yendo para abajo el faldón, enderezamos y la idea es que quede recto y recto, o sea, la punta también tiene que quedar recta. Punta recta, por supuesto. Ahí está. Lo más recta posible. Y esta es lo mismo. Todas lo más recta posible para que nos quede lo mejor posible. Ahora sí, vamos con esta. Ya me cansé, creo que el resto me las hago mañana. Porque estoy agotada. Faldón. Me queda material en la uña. Ah, nada que ver. No entendí nada, Pedra, perdón. Siempre me quedan... Bueno, hay unos removedores que dicen que son removedores de gel. Esos son los que tenés que usar. Porque cuando vos usás acetona, no lo disuelve bien como el acrílico. El acrílico sí se disuelve bien con la acetona, pero el acrigel no. Así que lo mejor es o que hagas un service y no lo retires del todo, y si necesitas retirar, que uses, o sea, que saques lo más posible, pero que el último resto lo saques con los removedores que dicen removedores para gel. Porque esa es la parte que, digamos, no se está logrando quitar, me parece. Si con la acetona no lo remueve, entiendo que es la parte que falta retirar, la del gel. Bueno, esta está un poquito más fácil que la otra, más rápida. Lateral derechito. Acá tenemos el otro lateral. Vamos a tratar de que quede también derechito. Y acá, faldón. Los faldones también. Y por supuesto, la punta también. Todo derechito, derechito, derechito. Y ahora sí, vamos a la superficie, que es otra cosa muy importante que nos tiene que quedar con estructura. Voy a sacar acá, ahí está. Entonces, vamos con el sector 1. Del medio a lateral, limo 45. Y le doy esa forma de tubito de este costado. No hace falta llegar hasta la parte de peralte y de la cutícula, ¿sí? Porque eso lo hacemos después. Ahora, del otro lado lo mismo. Limo a 45 grados. De lateral a el medio, a esa línea imaginaria que habíamos hecho antes. Para lo mismo, dar de este lado esa curvatura, esa forma de tubo, como les guste llamarla. Tenemos que lograr que nos quede con la mejor forma de tubo posible. Ahí va. Ahora, yo noto acá, cuando la miro así, que no está derecha la punta. Y eso capaz me hace ver todo medio torcido. Entonces voy acomodando a medida que voy viendo. Ahora, superficie. Recto, 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 recto. Acá estoy notando ahora que me faltó unificar un poquito, así que no voy a retocar.
Ahí está. Bueno, ahora sí, estábamos acá. Ven que estoy empezando a hacer la superficie. Ven que se empieza a ver lo llano brilloso, que es donde no pasé la lima. Lo brilloso es donde no pasé todavía la lima. Entonces voy limando derechito, de punta a peralte, derechito. Que sería el sector número 2 del dibujo imaginario que habíamos hecho acá. Ahí. Ahí va quedando de a poco. Falta un poquito más acá. Ahí está. Bueno, ahora sí, llegué a la punta y me quedó como track, track, track. O sea, track, track, track. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es, si yo paso el cepillo, ven que toda el área de cutícula y peralte todavía está brillosa, o sea que no pasé la lima por ahí. Bien. Sigo sintiendo que esto está torcido, che. Ahí, a ver. No, creo que la cagué otra vez. Acá siento que hay mucho producto en comparación al otro. Y lo que no me gusta es este lateral, lo sigo sintiendo ancho. Ahí está, a ver. A ver ahora. Vamos a darle así derechito, derechito. Ahí está, ahí se va empezando a cerrar, ahí va quedando mucho mejor. Ahora sí me va gustando un poco más. Bueno, entonces acá era a 45. Bien. Hacia el medio este que inventamos con las rayitas del marcador. Hago 45 del otro lado. Y ahora sí, entonces voy a pasar a sellar el área de cutícula, que se acuerdan dije a 45 grados en un solo sentido. Una pasadita medio superficial para sellar, simplemente para retirar algún que otro cachito que haya quedado, pero nada más que eso. Tratemos de que no nos queden montañas de producto en el área de cutícula porque afecta la adherencia, ¿sí? Entonces paso ahí y después el área de peralte lo mismo, en un solo sentido, pero con la lima un poquito más acostada, ¿sí? Ya no es a 45 grados, sino que la podemos acostar un poquito más para que no nos quede un bulto, una montaña, una cosa gigante. Y acá vamos viendo cómo se va desprendiendo el polvillo que nos va quedando alrededor. Ahora sí, lo que tengo que hacer es ver el tema del grosor, que todavía está bastante anchita, pero tengo que unificar los limados. Entonces ya con eso, con la parte suave de la lima, voy a hacer el voy y vengo. Y con eso unifico los limados con un zigzag. Ojo con la punta. Vamos a ir mirándolo de frente, ¿sí? Ustedes lo ven así. Yo lo miro de frente para ir chequeando dónde voy a ir haciendo el zigzag para justamente unificar los limados y que me quede la forma de tubo. Ahí va. Chequeo que esté derechito esto. Está derechito hacia punta. Si llego a toquetear otra vez, entonces vuelvo a unificar suavecito. Cada movimiento que yo haga, por ejemplo, tengo que retocar el lateral, bueno, retoco el lateral, entonces tengo que volver a unificar, ¿sí? En todos los limados de más que haga, el último tiene que ser el de unificar. Y eso es lo que va a hacer que te quede bastante más perfecta que antes. Ahí estamos. Bueno, creo que estamos de grosor, a ver, faldón, bien.
y la punta está derecha. Tenemos todas las puntas derechas. Bueno, ya saben, esta no quedó muy. Nunca voy a lograr que me quede muy. Vamos a limpiar muy bien estos huequitos, la cutícula por debajo. Bien, cepillamos muy bien. Vamos a pasar alcoholcito, limpiar muy bien. Y ahora sí, vamos a pasar detenidamente por debajo de la uña, cerca del borde de la cutícula. Retirar todo el polvillo o exceso de producto que nos haya quedado medio pegadito. Ahí va. Y así es como más o menos nos quedan. Con poligel el número 2. Uñas cuadraditas. Ven que no tiene mucha curvatura porque no corté los moldes. Si yo hubiese querido que me quede con más curva C, tendría que haber cortado los moldes. Estuvimos usando este y este, ¿sí? Los dos Sakura, los dos de QVD, el mismo tono en teoría. Sí, la verdad que sí, de abajo y de arriba se ve igual. Voy a limpiar esto que es como que está todo pegote, pobrecito. Y mis dedos también, che. Vamos a limpiar mis deditos. Al final por el removedor, sí, pero ojo que no sea acetona, Fedra, Muchas gracias, Dani, aprendo muchísimo, gracias. No, gracias a vos por estar acá, por verme, por darle me gusta, estar suscripta, bla. Si pueden, compartan el video, así somos cada vez más. Ahí está, bueno. Y quedaron más o menos así. Sin nada, sin pulir y sin esmaltar, ¿sí? Si yo ahora quisiera esmaltarlo, bueno. Podría esmaltarlas, pero me parece que eso lo voy a dejar para mañana. ¿Están mañana para que haga otro vivo? Quizás de día o no sé, porque es sábado. Quizás tenemos tiempo. Porque dale, compartimos, así somos más. Gracias. Así que bueno. Ya se hizo tarde. Sí, antes de las 17. La verdad que nunca hice un vivo tan temprano. Pero tendría que probar. Porque siempre se me hace súper tarde. Pero yo siento que es el horario... A ver, quizás yo con mi forma de ser y mis tiempos soy más de la noche, entonces de hacer cosas de noche, entonces supongo, bueno, que a este horario va a haber más gente conectada, pero la verdad que nunca probé hacer, no sé, por ejemplo a las 3 de la tarde o algo así, tendría que probar, a ver si se conectan más. Así que bueno, si están, únanse al grupo de Telegram, ahí charlamos, ahí les aviso apenitas cuando estoy en vivo, así no se lo pierden, porque sabemos que YouTube a veces no avisa, no manda la notificación. Vaya uno a saber por qué. Y bueno, nada, así me hice estas 4 unitas. Mañana me tengo que hacer sí o sí las otras 6. Así que lo más probable es que lo haga en vivo. Así que esténse atentis. Ya les digo, les voy a avisar por el grupo de Telegram. Como siempre. Y si les gustan también las manualidades, recuerden que ayer abrí un canal nuevo que se llama igual que este, pero en vez de nails al final dice craft. Que obviamente ahí voy a subir manualidades. Y este lo vamos a dejar exclusivo para uñas.
que es lo que venimos haciendo básicamente. Así que acá obviamente en este canal van a tener todo el contenido de uñas. Y después en el otro va a ser más un mix de todo tipo de manualidades. Y otras cositas que también me gusta hacer. Y que sé que a muchos de ustedes también les gustan. Porque la verdad que es muy normal que... o sea, es muy común que a las que nos gusta hacer uñas también nos gusta hacer manualidades. Porque bueno, dentro de todo, hacer uñas, nail art y demás cuenta dentro de las manualidades, ¿eh? Ojo. Así que bueno, lo que me parece que le voy a hacer mañana cuando me las termine es ponerle algún efecto. No sé si un perlado o el unicornio, no sé. No sé si a todas. Tengo que pensar. Bueno, tengo tiempo. Me pueden mandar ideas por Telegram de qué me puedo hacer en las uñitas. Acuérdense, para unirse al grupo buscan en el buscador de Telegram o si no, en las redes está el link, pero bueno, hay veces que la publicación queda medio lejos y está difícil encontrarla por ahí. Pero pueden buscar directamente, tiene un buscador ahí donde están los chats de Telegram, tiene un buscador y ustedes buscan ahí, ponen a Emdanidi, o sea el nombre del canal, o comunidad Emdanidi y ahí les va a aparecer. Así que bueno, gracias por acompañarme. Probablemente nos veamos mañana y si ven que, ya les digo, les voy a avisar si me conecto o no me conecto por el grupo. Así que gracias a todas por estar aquí y... chau, chau.